Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras meditaciones sufriendo con Cristo, apoyándonos en el librito del Beato Columba Marmión, sufriendo con Cristo. Hoy hablamos de la fecundidad del sufrimiento cristiano. Fecundidad, frutos, provechos del sufrimiento cristiano. Es necesario morir para dar fruto, había dicho nuestro Señor. En el cristianismo, la muerte es el preludio de la vida. El grano de trigo, dice nuestro Señor Jesucristo, debe morir en la tierra antes de germinar y dar la espiga de la cosecha que el padre de familia guardará en sus graneros. Esta vida puede llegar a ser tanto más fecunda, la gracia puede abundar tanto más cuanto la renuncia haya reducido, debilitado, disminuido los obstáculos que se oponen a su libre desarrollo. Entonces, en la medida que lo humano, lo natural es grande, reducido más bien, debilitado, disminuido, más hay fruto. ¿Por qué dice el Beato Marmión? Recordad siempre esta verdad capital. Nuestra santidad es de orden esencialmente sobrenatural, de orden divino. Y Dios es su fuente. Cuando más el alma, por la mortificación, el desprendimiento, se libra del pecado y se vacía de sí misma y de las criaturas, tanto más poderosa es en ella la acción de Dios. Es muy interesante esto. Cuanto más el alma, por la mortificación, desprendimiento, pobreza, se libra del pecado y se vacía de sí mismo y de las criaturas, tanto más poderosa es en ella la acción divina. De hecho, todos los santos, porque renunciaron a todo lo material, todo lo del mundo, Dios lo llenó de su gracia, de su espíritu, al punto hasta que hicieron milagros, resucitaron muertos. Es Cristo quien nos lo dice, incluso nos dice que su Padre emplea el sufrimiento para hacer más fecunda la vida del alma. Yo soy la viña, mi Padre es el viñador, vosotros los sarmientos. Toda rama que da fruto, mi Padre la poda para que dé más fruto, porque esta es la gloria de mi Padre, que vosotros deis mucho fruto. Cuando el Padre eterno ve que un alma unida ya a su Hijo por la gracia desea resueltamente darse por completo a Cristo, quiere hacer abundar la vida en ella, aumentar su capacidad. Para esto ayuda él mismo a la obra en el trabajo de renuncia y desprendimiento, puesto que es la condición previa de nuestra fecundidad. Renuncia a todo, desprendimiento de todo. Y ustedes saben que las penitencias, las más fecundas, son las que nosotros no escogemos. Dios poda todo aquello que dificulta a la vida de Cristo producir todos sus efectos, todo lo que es obstáculo a la acción de la savia divina. Nuestra naturaleza corrompida contiene raíces que tienden a producir malos frutos por los sufrimientos múltiples y profundos que Él permite o envía, por las humillaciones y contradicciones. Dios purifica el alma, la cava, la labra, por decirlo así, la despega de la criatura, la vacía de ella misma, a fin de hacerla producir muchos frutos de vida y de santidad. De ahí viene la necesidad de la cruz, No nos dejemos abatir por las pruebas, las contradicciones. Ellas serán tanto más grandes y profundas cuanto Dios nos llame a mayor perfección. Porque esta ley. Entonces aquí hay algo muy importante que muchos fieles cristianos no entendemos.
No nos dejemos abatir por las pruebas, por las contradicciones, por las enfermedades, por los problemas. Ellas serán tanto más grandes y profundas cuanto Dios nos llame a mayor perfección. Porque es la ley, porque es el camino por donde pasó Jesús. Y cuanto más queramos estar unidos a Él, tanto más debemos asemejarnos a Él en el más profundo íntimo de sus misterios. San Pablo ya lo sabía, reduce toda la vida interior al conocimiento práctico de Jesús y de Jesucristo crucificado. Nuestro Señor mismo nos dice que el Padre, que es el divino viñador, poda la rama para que dé más frutos. Dios tiene mano poderosa y sus operaciones purificadoras llegan a profundidades que solo los santos conocen. Por las tentaciones que permite, por las adversidades que envía, por los abandonos y soledades espantosas que a veces reduce en el alma, intenta deshacerla de lo creado. La persigue para poseerla, penetra hasta los tuétanos, rompe los huesos, como dice Bossuet, en alguna parte a fin de reinar solo. Entonces, mientras más una persona se está desapegada de la creación, de lo creado, más se acerca a Dios. Feliz el alma que se abandona en manos del obrero eterno. Por su espíritu todo fuego y amor, que es el dedo de Dios, el artista divino cincelará en ella los rasgos de Cristo, a fin de que se parezca al Hijo de su amor, según el designio inefable de su sabiduría y de su misericordia. Hay almas que tienen mucha actividad, hacen oración, se dan la mortificación, se dedican a obras, adelantan, pero cojeando un poco, porque su actividad es en parte humana. Hay otras almas que Dios ha tomado de su mano y que adelantan mucho, porque es Él mismo quien obra en ellas, pero antes de llegar a este segundo estado, se debe sufrir mucho. Porque conviene que antes haya dejado sentir el Señor al alma que ella no es nada, ni puede nada. Conviene que llegue a decir con toda sinceridad: yo soy estúpido, sin inteligencia, como bestia de carga ante el Señor. Y es verdad, delante de Dios no somos absolutamente nada. Y el santo dice: hermanos, ¿es esto lo que el Señor está dispuesto a hacer en vos? Tendréis que sufrir mucho mientras no logréis este resultado. Pero no os espantéis ni sentís que todo hierve en vos. No os desaniméis si luego sentís vuestra incapacidad, porque Dios, después de haber como anulado vuestra actividad humana, vuestras energías naturales, tomará Él mismo el alma y la conducirá a la unión consigo, a la santidad. Cuando hagáis el Vía Crucis, uníos a los sentimientos que tenía nuestro divino Salvador. Esto no puede dejar de agradar al Eterno Padre si le ofrecemos la imagen de su Hijo. En la estación 14 vemos el cuerpo de nuestro Señor inanimado, pero 3 días después sale del sepulcro lleno de vida, de una vida magnífica. Lo mismo acontecerá con nosotros si dejamos que Dios obre en nosotros. Después de que Él haya destituido todo lo que nosotros se opone a la gracia, nos llenará de su vida. Será la realización de esta palabra: Cristo vive en mí. Entonces, en la medida que nos vaciamos de nosotros mismos, nos llenamos de Dios. A esto debéis aspirar. El Padre Eterno solo desea ver en vos a su Hijo. Acordaos de la palabra de San Pablo: yo deseo ser hallado en Cristo, no con mi propia justicia. Os aconsejo que pongáis todas las mañanas cada una de vuestras facultades a los pies de Cristo, a fin de que todo salga de Él y que vos nada hagáis sino por amor a Él. Entonces, desde la mañana, Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer, sufrir, padecer, decir, pensar en ese día, que todo sea conforme a su santa voluntad. No hay duda alguna de que vuestra
Vuestras penas interiores forman gran parte del plan de Dios misericordísimo para la santificación de vuestra alma. Todos hemos pasado por este infierno, porque si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Era necesario que vuestra alma fuese sarcada por sufrimiento, que experimentasteis que el sentimiento del entero abandono por parte de Dios es el mayor de todos los sufrimientos. Uno tiene la impresión que está abandonado de Dios. Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado?, dijo Cristo cuando estaba en la cruz el Viernes Santo. Salmo 21. Porque erais agradable a Dios, era necesario que la prueba os visitara. Después del infierno vendrá la primavera, luego el verano. ¿Y para qué sirve el sufrimiento? El sufrimiento sirve para desprender el alma. Después de que el sacerdote, ministro de Cristo, nos ha impuesto el sacramento de la penitencia y la satisfacción necesaria, y por absolución ha lavado nuestra alma en la sangre divina, añade esas palabras: que todos los esfuerzos que hagas para cumplir el bien, que todo cuanto sufras, sirva para el perdón de tus pecados, aumento de la gracia y recompensa en la vida eterna. Entonces, después de haber dado la absolución en el rito tradicional, el sacerdote dice, hace una oración para el fiel que acaba de absolver, que todos los esfuerzos que hagas para cumplir el bien y que todo cuanto sufras sirva para el perdón de tus pecados, es decir, el purgatorio, aumento de la gracia y recompensa en la vida eterna. Por esta plegaria el sacerdote da a nuestros sufrimientos, a nuestros actos de satisfacción, de expiación, de mortificación, de reparación, de paciencia, que de esta manera une el sacramento una eficacia particular que nuestra fe no puede olvidar de poner a luz en remisión de tus pecados, para que sea tu alma más y más y más bella. El Concilio de Trento enseña a este propósito una verdad muy consoladora. Nos dice que Dios tiene tal munificencia en su misericordia que no solo las obras de expiación que el sacerdote nos impone o que nosotros mismos escogemos, sino también todas las penas inherentes a nuestra condición humana, todas las contrariedades temporales que Dios envía o permite y que nosotros portamos con paciencia, todo eso sirven por los méritos de Jesucristo de satisfacción cerca del Padre Celestial. Entonces, todo lo que sufrimos, si lo ofrecemos, es meritorio, es purificador, es santificador, es agradable a los ojos de Dios. Por esto, yo no sabría encarecérselo bastante. Es una práctica muy excelente y fecunda, la de que cuando nos presentemos ante el sacerdote, o mejor aún, ante Jesucristo para acusar nuestras faltas en la confesión, aceptemos en expiación de ellas todas las penas, todas las contrariedades, todas las contradicciones que nos pueden sobrevenir, y más aún la de señalarnos en este momento tal o cual acto de mortificación, por insignificante que sea, para irlo cumpliendo hasta la confesión general. La fidelidad de esta práctica, que encaja muy bien con el espíritu de la Iglesia, es realmente muy, muy, muy fecunda. Por lo pronto, evita el peligro de la rutina. Entonces el santo sigue dando consejos. Evita el peligro de la rutina. Un alma que se sumerge de tal modo por la fe en la consideración de la grandeza de este sacramento, por el que se nos aplica la sangre de Jesús, y que por una intención llena de amor se ofrece a soportar con paciencia, en unión con Cristo en la cruz, todo cuanto se presente de duro, difícil, penoso, contrario en su vida. Un alma así es refractaria a la rutina que se pega en muchas personas en la frecuente confesión. Además, esta práctica representa un acto de amor con gran manera agradable a nuestro Señor, porque indica la voluntad de participar de los sufrimientos de la pasión
el más santo de sus misterios. Hay renuncias que por decreto de la providencia trae consigo el curso de la vida y que debemos aceptar como verdaderos discípulos de Jesucristo. Tales son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte de seres amados, los reveses, adversidades, las contrariedades y contradicciones que dificultan la realización de nuestros planes. También hay los fracasos de nuestras empresas, nuestras decepciones, los momentos de tedio, las horas de tristeza, el peso del día que abatía ya entonces tan fuertemente a San Pablo, hasta el extremo de que la existencia, lo dice él mismo, le era pesada. Tantas miserias que nos despegan de nosotros mismos y de las criaturas, no sin mortificar nuestra naturaleza, haciéndonos morir poco a poco cada día. Entonces, en nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana, podemos tener muchas cruces que soportar, que cargar. Y esto entra en el plan de Dios para santificarnos, para salvarnos. ¿Cuáles son? Ya lo acabo de decirlo. Sufrimientos, enfermedades, muerte de seres queridos, adversidades, contrariedades, contradicciones que disfrutan nuestros planes, fracaso en nuestras empresas, decepciones, tristeza, penas, dolores, todo esto en plan de Dios. Señor, te lo ofrezco. Hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios, dicen los santos. Esta era la frase de San Pablo, pero si él moría cada día, era para vivir más, cada día también vivir más y más la vida de Cristo. Siento mucha compasión por vos, por la prueba que Dios os envía en esos momentos. Esto lo dice el Señor, el beato Marmión, a un enfermo. Es un martirio. Sin embargo, yo me conformo enteramente con la santa voluntad de nuestro amado Señor, que os envía esta cruz tan íntima de su corazón sagrado. Creedme, y os lo digo en nombre de Dios, esta prueba os ha sido enviada por el amor de nuestro Señor. Ella debe realizar una obra en vuestra alma que ninguna otra podría llevarla a cabo. Será la destrucción de vuestro amor propio, y cuando salgáis de esa prueba seréis 1000 veces más querida de Dios, de su sagrado corazón, que antes. Pues aunque os tenga mucha compasión, no quisiera por nada del mundo que dejaréis de pasarla, porque veo que Jesús, que os tiene un amor 1000 veces mayor que el que os podéis tener por vos misma, permite que os alcance esta prueba. Entonces Dios permite esta prueba por esta enferma porque quiere que suba en alto grado de santidad. Estad segura de que durante todo ese tiempo os encomendaré mucho en mis oraciones y sacrificios para que Dios os dé fortaleza para saber aprovecharos bien de esta gracia. Ya sabéis que Dios se complace en conducirnos por el camino de la perfección a la luz de la obediencia, y con frecuencia nos priva de toda otra luz y nos conduce sin dejarnos comprender sus caminos. Conviene mantenerse durante pruebas semejantes en una sumisión completa y una convicción inquebrantable, a pesar de lo contrario que os puedan inspirar vuestra razón o el demonio, de que sabrá Dios sacar su gloria y vuestro crecimiento espiritual de manera muy diferente de la que habríais escogido por vuestra cuenta. Yo os digo de parte de Dios que esta prueba es una gran gracia. Está hablando una enferma, ¿no? Esta prueba es una gran gracia para vos, y estoy convencido que desde que me di cuenta de su comienzo, sabía que duraría una temporada. Es muy dolorosa, es la mayor de las cruces que Dios puede enviar a un alma que lo ama, pero mientras seáis obediente, no hay peligro. Al contrario, ustedes van a subir cada vez más y más en santidad. Esto dice don Columba Marmión acerca del sufrimiento y la fecundidad del sufrimiento
cristiano. El mundo actual no quiere conocer para nada el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no medita la cruz. Por eso es bueno meditar la cruz de Cristo, tener un crucifijo consigo o a su lado, sobre todo cuando uno está enfermo, y también leer, por ejemplo, la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo por Luis de la Palma. La historia de la pasión por Luis de la Palma, y hay un libro igual sobre la pasión de Cristo de Santo Alfonso María de Ligorio que puede ayudarnos. Per crucem ad lucem, por la luz se llega a la luz, dicen los santos, y es verdad. Los que quieren llegar al cielo sin ninguna cruz, bien no toman el camino de Cristo. Mientras más un alma que crece en santidad, más la cruz parece pesada, pero los frutos son grandísimos. Esta prueba, decía don Marmion, es una gran de gracia para ustedes. Que Dios los bendiga.